El embajador Jack Hicks estaba teniendo lo que él solía llamar un día espectacularmente terrible, lo que en círculos diplomáticos significaba que nadie había intentado matarlo todavía. Pero aún era temprano. Sentado en la estrecha lanzadera que se dirigía a la estación Orbital Summit del Consejo Galáctico, revisaba sus materiales informativos y se preguntaba, no por primera vez, cómo se había convertido en el hombre de confianza de la humanidad para negociaciones imposibles. La respuesta, por supuesto, era el incidente de Singapur. Nadie hablaba del incidente de Singapur, sobre todo porque Jack había convencido de alguna manera a tres especies en guerra para que firmaran un tratado de paz, amenazándolas con comer alimentos terrestres cada vez más extraños delante de ellas hasta que aceptaran. Al parecer, ver a un humano consumir un pimiento Carolina Reaper mientras mantenía una mirada fija y sin pestañear era aterrador para todos. Pero hoy era diferente. Hoy era el día de los acuerdos de Terminus, la negociación de tratados más importante de los últimos 2 siglos. Tres importantes rutas comerciales pendían de un hilo. Raíces que la Tierra necesitaba desesperadamente para evitar que su economía implosionara como una estación espacial mal planificada. Sin presión, embajador Chris, piñoteó su asistente de IA. Me siento obligado a recordarle que todas las armas de proyectiles están estrictamente prohibidas en esta cumbre. Sí, recibí el memorándum, dijo Jack, dando una palmadita a su maletín diplomático. Las 17 copias. Muy sutiles esos tipos. La prohibición fue culpa de la humanidad. Técnicamente, la cumbre comercial del año pasado había terminado con la embajadora Torres disparando accidentalmente un cañón de riel durante lo que ella insistió en que era una demostración del ingenio humano. El hecho de que atravesara 3 mamparos y casi ventilara toda una ala de la conferencia al espacio no había sido bien recibido. Jack no culpaba al Consejo por estar nervioso. Los humanos tenían una reputación. En las décadas transcurridas desde el primer contacto, la humanidad había negociado agresivamente su participación en tratados, acuerdos comerciales y un incidente memorable relacionado con los derechos mineros que nadie quería discutir. Las otras especies, más estrictas, consideraban a los humanos impredecibles, volátiles e innecesariamente violentos. Jack encontraba esta valoración completamente justa y absolutamente divertida. Nada de armas de proyectiles, pensó, mirando la estación que se acercaba. Nada de pistolas, nada de cañones ferroviarios, nada de dispositivos explosivos, nada de armas energéticas. Una lista muy exhaustiva. Pareces divertido, señaló la IAA con recelo. Eso es porque se han olvidado de algo importante, sonrió Jack. El tipo de sonrisa que había hecho que 3 especies diferentes presentaran quejas formales sobre sus inquietantes expresiones faciales. Los humanos pasamos unos 10.000 años perfeccionando el arte de matarnos unos a otros antes de inventar la pólvora. Tenemos opciones. La estación orbital era tan pretenciosa como Jack esperaba. Pasillos relucientes, arte holográfico flotante que probablemente costaba más que el PIB de la Tierra y suficientes guardias armados como para invadir una pequeña luna. Al Consejo Galáctico le encantaba recordar a todo el mundo quién estaba al mando. En el control de seguridad, Jack se encontró cara a cara con el comandante Thorg, un enorme ser cristalino que parecía como si alguien le hubiera dado a una lámpara de araña problemas para controlar su ira y un rifle de plasma. La especie de Thor se comunicaba a través de la refracción de la luz, lo que significaba que hablar con él implicaba un montón de destellos arcoíris que el traductor de Jack interpretaba como agresivas amenazas burocráticas. La voz del embajador Chris Thor retumbaba como piedras en una hormigonera. Se someterá a un escaneo de seguridad completo. Ni se me ocurriría hacer otra cosa, comandante. Jack tuvo que admitir que los escáneres eran impresionantes. Comprobaban si había armas de proyectiles, explosivos, firmas energéticas, materiales radiactivos, agentes biológicos y probablemente el historial de su navegador. Su maletín diplomático pasó, con el contenido claramente visible en la pantalla. Los ojos cristalinos de Thorg se fijaron en el contenido del maletín con evidente sospecha. Son artículos permitidos, dijo Jack alegremente.
Efectos personales, material diplomático, material de oficina completamente inofensivo. Torges, el sospechoso destello arcoíris, sugería que no se lo creía ni por un segundo, pero los escáneres confirmaron que no había nada prohibido. Con evidente renuencia, hizo pasar a Jack a la sala del consejo, diseñada para intimidar. 47 especies, cada una sentada en cabinas elevadas que rodeaban una plataforma central donde Jack estaría de pie, solo y en inferioridad numérica. Sutil. El arquitecto de la sala había estudiado claramente todos los dramas judiciales de la historia de la humanidad y había decidido empeorarlos. Ya sentado y con un aire demasiado satisfecho de sí mismo, estaba el canciller Cree, un insectoide con antebrazos que había convertido la oposición a la humanidad en su cruzada personal. Su especie, los Velari, era uno de los miembros fundadores del Consejo y les encantaba recordárselo a todo el mundo. Cree vestía túnicas ceremoniales que probablemente costaban más que la nave de Jack y tenía una expresión que su traductor interpretó como satisfacción engreída. Embajador Hendricks. Cree chasqueó y sus mandíbulas hicieron algo que podría haber sido una sonrisa. Qué alegría que haya podido acompañarnos. Espero que haya tenido un viaje agradable. Encantador. Gracias. El cacheo corporal en seguridad me hizo sentir muy bienvenido. Una oleada de murmullos de desaprobación resonó en la sala. 47 especies, y ninguna parecía contenta de verlo. Jack sabía que esto sería malo, pero esto era hostilidad a nivel de intervención. El problema era simple. Los humanos habían estado negociando agresivamente desde el primer contacto, y todos estaban cansados de ello. Los Sorgati seguían enfadados por la disputa sobre los derechos mineros. Los plexianos no habían perdonado a la humanidad por socavar su monopolio del transporte marítimo. El colectivo Vaughn guardaba rencor por aquel asunto con la mascota del embajador que Jack tenía expresamente prohibido mencionar. 47 especies, cada una con sus propias quejas, y todas estaban de acuerdo en una cosa. Había que poner a la humanidad en su sitio. Jack dejó su maletín diplomático en la plataforma y sonrió a Krebix. ¿Empezamos? Los acuerdos de Terminus, presentados por el canciller Cree, eran esencialmente una lección magistral de humillación diplomática envuelta en terminología jurídica. Jack escuchó los términos con creciente incredulidad ante la idea de que alguien pensara que realmente firmaría esa basura. El artículo 7 Cree, con las mandíbulas chasqueando de satisfacción, establece que las naves terrestres estarán restringidas a corredores de viaje preaprobados y que cualquier cambio de ruta requerirá la autorización del Consejo, con un tiempo de tramitación de entre 6 y 8 meses estándar, 8 meses para cambiar de rumbo, repitió Jack con tono seco. Eso no es una ruta comercial, es una condena de prisión con pasos adicionales. El artículo 2 establece un arancel del 90% sobre todas las exportaciones humanas al espacio del Consejo, ajustado trimestralmente en función de los parámetros de cumplimiento. Parámetros de cumplimiento. Fantástico. ¿Qué es lo que tenemos que cumplir exactamente? Cree extendió los antebrazos en un gesto que el traductor de Jack interpretó como inocencia fingida. Simplemente las expectativas culturales y de comportamiento estándar. Lo que nos lleva al artículo 19. Programas de educación cultural obligatorios para todos los diplomáticos y comerciantes humanos. ¿Te refieres a propaganda? Preferimos el término iniciativas de armonización. Jack miró a su alrededor, esperando que alguien, literalmente cualquiera, se opusiera a este absurdo. Nadie dijo nada. El delegado de Sorgati asentía activamente. El representante de Plexian revisaba algo en una tableta con evidente satisfacción. Esto no era una negociación, era una emboscada coordinada. A ver si lo entiendo, dijo Jack lentamente. ¿Está proponiendo convertir la Tierra en un estado vasallo? ¿Controlar nuestro comercio, nuestros viajes y nuestra educación? ¿Y todo por qué? Por haber herido sus sentimientos durante la última década. Cree se inclinó hacia adelante, con sus ojos compuestos brillando. Porque, embajador, la humanidad ha demostrado ser agresiva, impredecible y peligrosa. Habéis alterado siglos de orden establecido con vuestras tácticas burdas y vuestras tendencias violentas.
El Consejo ha decidido que la Tierra necesita supervisión hasta que demostréis ser capaces de comportaros de forma civilizada. Comportaros de forma civilizada, repitió Jack. En efecto, debéis comprender vuestra posición. La humanidad no tiene ninguna influencia aquí. No tiene aliados, ni proyección de fuerza militar, y tras el incidente de Singapur y el percance con el cañón de Riel, desde luego tampoco tiene reputación de moderación. Las mandíbulas de Cree chasquearon en lo que ahora era sin duda diversión. Sin sus preciadas armas, no son más que ladridos sin mordiscos, embajador. La sala quedó en silencio. Las 47 especies observaban a Jack, esperando que capitulase, que se enfureciese, que hiciese algo típicamente humano y estúpido que justificase todo lo que acababan de proponer. En cambio, Jack sonrió. ¿Sabe qué, canciller? Tiene toda la razón. Cogió su maletín diplomático, moviéndose con deliberada naturalidad. Los cristales del comandante Thorg brillaron con un intenso color rojo. Los guardias de toda la sala se tensaron y de repente apuntaron con sus armas a la plataforma central. Los escáneres, por supuesto, no mostraron nada prohibido. Jack abrió la bolsa, sacó un cuchillo, luego otro, y siguió sacando más. Lo que pasa con los humanos, dijo Jack en tono conversacional, colocando un cuchillo táctico de combate en la plataforma, seguido de un elegante cuchillo de lanzamiento, es que tienes toda la razón. Si nos quitas las armas, somos mucho menos peligrosos. Un cuchillo mariposa se unió a la creciente colección, luego un corambit, un estilete. Excepto, y esto es importante, que llevamos matándonos unos a otros desde hace aproximadamente 200.000 años, y solo inventamos las armas de fuego hace unos 700 años. La sala del consejo se había quedado completamente en silencio. Jack estaba desempaquetando metódicamente los cuchillos, cada uno de los cuales brillaba bajo la iluminación de la estación. Un kukri, un cuchillo boy, un tanto, 3 cuchillos arrojadizos más. Así que, cuando prohibisteis las armas de proyectiles, pensé, bueno, es razonable. La seguridad es lo primero y todo eso. Un gladius, una daga escocesa, una daga de empuje, un abrecartas afilado como una navaja que sin duda era más que un abrecartas. Pero nadie dijo nada sobre las armas blancas. Porque, sinceramente, ¿quién lleva armas medievales a una cumbre diplomática? Jack miró al canciller Cray, cuyas mandíbulas se habían quedado congeladas en medio de un chasquido. Resulta que los humanos sí lo hacen. Jack dispuso los cuchillos con el cuidado de un conservador de museo. Cada hoja colocada para lograr el máximo impacto visual. La plataforma se estaba convirtiendo en una lección de historia cada vez más aguda, y él apenas estaba empezando. Hagamos un poco de educación cultural, ¿les parece? Ya que la armonización es recíproca. Cogió un delgado cuchillo de lanzamiento y comprobó su equilibrio. Se trata de un kunai japonés del siglo XII. Los asesinos ninja los utilizan porque, curiosamente, apuñalar a alguien en silencio es mucho más eficaz que anunciar tu presencia con un arma. Muy práctico. Otro cuchillo se unió a la colección. Esta belleza es un kukri. Los girkas nepalíes los llevaban. Hay un dicho que dice que, una vez que se saca un kukri, debe probar la sangre antes de volver a enfundarse. Por lo general, el propietario solo se corta el pulgar. Pero estoy pensando en una habitación llena de especies que encuentran a los humanos impredecibles. Quizás hoy nos saltemos esa tradición. Los ojos compuestos de Cree estaban fijos en el creciente arsenal. Su anterior aire de suficiencia se había evaporado más rápido que el agua en el vacío. Ahora esto sí que es especial. Jack levantó una hoja curvada y afilada. Corambit, del sudeste asiático. La curva está diseñada para enganchar y desgarrar. Se basa en la garra de un tigre porque los humanos observaron a los depredadores alfa y pensaron, sí, podemos mejorar ese diseño. La dejó con cuidado y sacó una hoja más ancha. Roman Puyo. El Senado no prohibió los cuchillos antes de aquel desafortunado incidente con Julio César. En retrospectiva, cabría pensar que lo habrían hecho. 47 senadores, cada uno con un cuchillo. ¿Le suena familiar, canciller? Un murmullo nervioso recorrió la sala.
El delegado de Sorgati había dejado de asentir. Stiletto, renacimiento italiano, diseñado específicamente para atravesar la cota de malla y llegar a las partes blandas que hay debajo. Porque cuando los humanos inventaron la armadura, otros humanos inventaron inmediatamente mejores instrumentos para apuñalar. Somos así de buenos resolviendo problemas. Jack se estaba animando con su tema, sacando cuchillos cada vez más exóticos. Cuchillo mariposa, tradición de las artes marciales filipinas. Parece un juguete divertido hasta que alguien que sabe lo que hace lo convierte en una licuadora. Cuchillo Bowie, frontera americana. Este es famoso porque un tipo llamado Jim Bowie lo utilizó para ganar una pelea a cuchillo después de recibir un disparo, una puñalada y una paliza. Aún así mató a 2 personas e hirió a otra. Ese es el nivel de rencor con el que opera la humanidad. La estructura cristalina del comandante Thorg refractaba la luz en patrones que el traductor de Jack no podía interpretar, lo que probablemente significaba algo entre preocupación y profunda alarma. Puñal escocés, ceremonial, pero totalmente funcional. Tanto samurái, más duro que el blindaje de tu estación. Cuchillo de trinchera de la Primera Guerra Mundial con nudillos de latón incorporados porque, al parecer, apuñalar normalmente no era lo suficientemente eficaz. Cada hoja tenía su momento, su historia, su amenaza implícita. Esta es mi favorita. Jack levantó una hoja triangular que parecía malicia concentrada. Cuchillo de combate Fairbairn Sykes, comandos británicos de la Segunda Guerra Mundial. Diseñado por 2 tipos que estudiaron todas las técnicas de lucha con cuchillos de todas las culturas y crearon el instrumento óptimo para matar humanos. Eso es lo que hacemos cuando estamos aburridos. Optimizamos el asesinato. La plataforma estaba ahora cubierta de 47 cuchillos. El simbolismo no se le escapó a nadie. Verá, canciller, usted nos llamó agresivos y violentos. Dijo que somos peligrosos. Y tiene toda la razón. La voz de Jack bajó de tono, perdiendo su tono juguetón. Pero hay algo que ha olvidado. No nos convertimos en la especie dominante en un mundo mortal por ser amables. Llegamos aquí siendo creativos, adaptables y muy buenos fabricando cosas que cortan, apuñalan y perforan. Señaló el reluciente arsenal, sin proyectiles, tal y como usted pidió. Pero los humanos hemos perfeccionado la violencia cuerpo a cuerpo desde que bajamos de los árboles y afilamos nuestra primera piedra. Hemos inventado aproximadamente 10.000 formas de matarnos unos a otros antes del desayuno. Y estos 47 cuchillos representan quizás el 0,1% de esa creatividad. Cree había acercado los antebrazos al cuerpo. Una postura defensiva que Jack reconoció de sus sesiones informativas de xenobiología. Los insectoides con exoesqueletos tenían un miedo instintivo a las armas punzantes. Su blindaje era excelente contra los golpes contundentes, pero inútil contra las puntas afiladas. Jack sonrió, esa sonrisa inquietante que había generado aquellas quejas formales. Entonces, renegociemos estos acuerdos, ¿de acuerdo? Como iguales. El silencio en la sala del consejo era del tipo que solía preceder a la violencia o a la capitulación. Jack apostaba por lo segundo, pero se había preparado para ambos escenarios. En realidad no nos estás amenazando. El plexi y el delicado se atrevieron a decir, con el modulador de voz crepitando de incertidumbre. ¿Amenazarme? Estoy participando en un intercambio cultural. Jack cogió uno de los cuchillos arrojadizos y lo examinó a la luz. Aunque debo mencionar que tengo certificación de competencia con unos 30 de estos. Los otros 17 solo me entusiasman. Las mandíbulas del canciller Cree chasqueaban rápidamente, un tic nervioso que su especie no podía controlar. Esto es muy irregular, comandante Thorg. Seguro que hay normas. Todos los escáneres indican que no hay armas prohibidas. Retumbó la voz de Thor, aunque su estructura cristalina destellaba colores que Jack nunca había visto antes. Las armas blancas no se incluyeron en la prohibición porque ninguna especie ha estado lo suficientemente loca como para llevarlas a una cumbre diplomática, concluyó Jack con amabilidad. Sí, eso es lo nuestro,
hacer cosas que nadie más está lo suficientemente loco como para intentar. Se arremangó con naturalidad, dejando al descubierto unos nudillos de latón que llevaba como accesorios. Oh, he mencionado esto. Una mejora para el boxeo a puño limpio del siglo XIX. Convierten el puño en un mazo. Técnicamente son joyas, así que ni siquiera aparecieron en vuestros escáneres. El representante del colectivo Phone se alejó de su consola, como si la proximidad al sistema de comunicación pudiera de alguna manera ponerlos al alcance de una puñalada. Y la hebilla de mi cinturón, continuó Jack. Golpeó la placa metálica ornamentada, afilada por tres lados, moda y funcionalidad. La humanidad es genial para hacer varias cosas a la vez. La dinámica de la sala había cambiado por completo. Los humanos primitivos que estaban solos en la plataforma de repente parecían mucho más peligrosos que cualquiera de las especies con sus rifles de plasma y escudos de energía, porque esas armas tenían reglas, regulaciones, alcances predecibles, pero un humano con cuchillos, nudillos de bronce y una hebilla de cinturón afilada, eso era primitivo, eso era impredecible, eso era aterrador. Déjenme describirles una situación, dijo Jack, volviendo a adoptar un tono conversacional. La humanidad lleva 10 años navegando por el espacio del Consejo. Hemos sido negociadores agresivos porque somos nuevos y ambiciosos y, sinceramente, nos sentimos un poco inseguros por ser los recién llegados a la galaxia. Pero hay algo que todos parecen haber olvidado. Cogió el kukri y dejó que la luz jugara con su filo. No solo somos agresivos, somos supervivientes. La Tierra es un mundo mortal de clase 12. Evolucionamos junto a depredadores alfa. Sobrevivimos a glaciaciones, plagas y a nosotros mismos. Nos arrastramos hasta la cima de la cadena alimenticia usando nuestro cerebro y nuestra voluntad de hacer lo que fuera necesario. Y ahora quieren tratarnos como a niños que necesitan supervisión. Jack dejó el kukri y se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en la plataforma, en medio de su colección de violencia histórica. Esta es mi contraoferta. Renegociamos los acuerdos de Terminus como iguales. Aranceles justos, restricciones comerciales razonables, respeto mutuo. Oh, y escúcheme bien, puede descubrir exactamente cuán efectiva es realmente la experiencia de 10.000 años de combate cuerpo a cuerpo de la humanidad. No puede estar sugiriendo que cree comenzó. No estoy sugiriendo nada, canciller. Estoy explicando la realidad. Quería saber cómo son los humanos sin armas. Jack señaló su arsenal. Somos exactamente iguales, solo que más ruidosos. La pregunta es si nos quieres como aliados que de vez en cuando te vuelven loco, o como enemigos que se vuelven muy creativos a la hora de resolver problemas. Las mandíbulas del canciller Cray habían dejado de chasquear por completo, lo que, según la formación en xenobiología de Jack, significaba que estaba sumido en sus pensamientos o que estaba sufriendo un pequeño derrame cerebral. Dadas las circunstancias, posiblemente ambas cosas. Esto es extorsión, dijo finalmente el delegado de Sorgati, aunque su voz carecía de convicción. No, esto es negociación, corrigió Jack. Extorsión sería si mencionara que la Tierra ha estado construyendo sus propias rutas comerciales durante los últimos 6 meses y que estas conversaciones son en realidad opcionales para nosotros. Solo estábamos siendo educados. Eso causó un gran revuelo. Varios delegados comenzaron a hablar a la vez y sus traductores crearon una cacofonía de indignación y sorpresa. Jack esperó pacientemente, con una mano descansando cerca de un cuchillo arrojadizo particularmente bonito. Creed, los 4 brazos en silencio. Cuando habló, su voz había perdido por completo la arrogancia anterior. Estás fanfarroneando, ¿verdad? Comprueba tus informes de inteligencia sobre el corredor Kepler. Hemos estado colaborando con 7 sistemas independientes que vuestro consejo ignoró porque no eran lo suficientemente rentables. Resulta que los humanos somos muy buenos haciendo amigos entre los desvalidos. Jack sonrió. Lo aprendimos siendo uno de ellos. Los cristales del comandante Thorg parpadearon en un patrón que el traductor de Jack interpretó como datos confirmatorios, seguidos de lo que podría haber sido una palabrota en cristalino.
Quizás, dijo Cree lentamente, relajando ligeramente su postura defensiva. Hemos estado operando bajo ciertos conceptos erróneos sobre la posición de la humanidad. Quizás sí, asintió Jack. Y quizás los términos propuestos eran demasiado restrictivos. Quizás eran basura insultante diseñada para humillar a la Tierra y obligarla a cumplir. Pero bueno, ¿quién lleva la cuenta? Otra oleada de murmullos, pero esta vez sonaban más calculadores que hostiles. El delegado plexiano estaba recalculando furiosamente algo en su tableta de datos. El representante del colectivo Van había dejado de inclinarse hacia atrás. Las mandíbulas de Cree comenzaron a chasquear de nuevo, pero ahora más lentamente, con más control. Si reiniciáramos estas negociaciones en términos más equitativos, ¿estaría la Tierra dispuesta a discutir las preocupaciones mutuas de buena fe? Por supuesto, dijo Jack alegremente. Eso es literalmente lo que vine a hacer aquí. Antes de que alguien decidiera jugar duro con la especie que inventó el juego duro y los cuchillos, Jack comenzó a guardarlos cuidadosamente en su maletín diplomático. Cada cuchilla desaparecía con eficiencia y práctica. Considéralos una ayuda visual para tu educación cultural, iniciativa de armonización y todo eso. Esto fue una demostración, gruñó Thorge, con sus cristales asentándose en algo parecido a un respeto a regañadientes. Tú planeaste esto, comandante. Traje 47 cuchillos a una cumbre diplomática. Por supuesto que lo planeé. Jack cerró su maletín y se lo colgó al hombro. Aunque, entre tú y yo, realmente esperaba no tener que hacer toda la dramática revelación de los cuchillos. Mañana me dolerá el brazo. Cree inclinó la cabeza en lo que podría haber sido el equivalente Velari a un asentimiento. Volveremos a reunirnos en 3 horas estándar con los términos revisados. Términos que tratan a la Tierra como un socio igualitario en el espacio del Consejo. Eso es todo lo que siempre hemos querido, canciller. Jack se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Ah, una cosa más. Todos los delegados se tensaron. La mano de Thorg se movió hacia su arma. También traje una ballesta históricamente precisa. Está en mis aposentos como regalo diplomático para quien firme el tratado final. Es puramente ceremonial, por supuesto, pero su prohibición de armas solo cubre los objetos que se introducen en la sala del Consejo y técnicamente los regalos están exentos. Lo entendemos, interrumpió Cree, chasqueando rápidamente las mandíbulas. Los términos revisados serán equitativos. Excelente. Nos vemos en 3 horas. Jack se dirigió hacia la salida pasando junto al comandante Thorg, que sin duda lo miraba con ira a través de la refracción prismática. Vas a provocar una revisión completa de los protocolos de seguridad de la cumbre, dijo Thorg. Sí, probablemente. Quizá queráis prohibir las armas blancas de más de 4 pulgadas en los regalos ceremoniales que puedan utilizarse como armas, así como las hebillas de cinturón con bordes afilados. Quizá también podáis añadir una restricción sobre los nudillos de latón. Jack hizo una pausa. En realidad, probablemente deberíais asumir que los humanos encontrarán una laguna en cualquier norma que redactéis. Somos así de creativos. Al salir de la sala del consejo, Jack oyó a los delegados enzarzarse en una acalorada discusión. Para mañana la historia se habría extendido por todo el espacio del consejo. El embajador humano que llevó 47 cuchillos a las negociaciones y consiguió todo lo que quería. La reputación de la Tierra como negociadores agresivos no haría más que crecer. Pero también lo haría su reputación como personas a las que realmente no conviene subestimar. Jack sonrió. A veces, ser la especie temible tenía sus ventajas. Su asistente de IA chirrió cuando llegó a la bahía de transbordadores. Embajador, estoy recibiendo los términos preliminares del acuerdo Terminus revisado. Parecen favorables. Te dije que teníamos opciones, dijo Jack, dando una palmada a su bolsa llena de cuchillos. Los humanos siempre tienen opciones. ¿Lo archivo en técnicas diplomáticas exitosas? Jack lo consideró. Archívalo en por qué los alienígenas piensan que estamos locos. De todos modos, es una carpeta más grande.